La conversación interior, cómo nos hablamos nosotros mismos, tiene características hipnóticas. Nos mete en un estado de trance. Tiene acceso directo a nuestro inconsciente y nos moldea la percepción de la realidad. No podemos pensar que las palabras se las lleva el viento. Las palabras abren cajones emocionales y esos cajones emocionales producen o están asociados a procesos químicos que afectan a nuestra salud y afectan a nuestra eficiencia. Son fundamentales las palabras que nos decimos por la mañana porque ya están influyendo a cómo vamos a vivir ese día, y son fundamentales las palabras que nos decimos antes de dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño se reorganiza la memoria. No nos interesa que se reorganice la memoria alrededor de pensamientos llenos de negatividad. No nos interesa en absoluto. Estamos viviendo momentos de mucha dificultad. Y en los momentos de mucha dificultad sale lo mejor y lo peor de las personas. Porque es cuando verdaderamente nos tenemos que quitar las máscaras, tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos y preguntarnos, ¿quién soy yo o quién he de ser frente a estas circunstancias? Y la verdad es que la vida y la historia nos demuestra que esto es así. En situaciones muy complejas por las que ha pasado la humanidad, se han visto ejemplos de superación, ejemplos de inspiración que todavía hoy nos conmueven. La mente es un instrumento de la consciencia, cuyo anclaje está fundamentalmente en el tejido cerebral y en el tejido corporal. La mente puede ser llenada de pensamientos muy negativos, que los vamos o generando nosotros o los vamos tomando del exterior. Esos pensamientos, si no somos cautos, pueden tomar el dominio de nuestra propia percepción, de la manera en la que vemos la realidad. Y cuando tomamos ese esfuerzo y ese compromiso en entrenar nuestra mente, no en juzgarnos, sino en explorar qué nos está pasando, empieza a hacerse luz en la oscuridad. Eso es la conciencia. Y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de veces en las cuales podíamos hacer cosas mucho mejores que las que hacemos. Invito a sustituir el juicio contra uno mismo por la observación de uno mismo, por la exploración. Porque cuando uno se conoce, también se comprende. Los seres humanos estamos muy en el modelo de pensar que los procesos de cambio personal, que los procesos de transformación tienen que ocurrir en un instante. ¿Y qué pasa? Que no tenemos la paciencia para seguir trabajando sobre nosotros mismos, ni la confianza para aguardar que en un momento, el más inesperado, ese trabajo aparecerá. Cuando nosotros aceptamos que los procesos en el ser humano son complejos y llevan su tiempo, tenemos paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia sencillamente es adaptarse al ritmo natural de las cosas. Y la paciencia es amarga. Lo que pasa es que su fruto siempre es dulce. Creo que la emoción más saludable que existe es el agradecimiento, es la gratitud. Nos acostumbramos a tener vista, nos acostumbramos a tener oído, a poder hablar, a poder leer, a podernos comprar algunas cosas, a poder comer todos los días o casi todos los días, a estar más o menos calentitos, y ya esto lo damos por supuesto. Y a veces tenemos que mirar atrás y ver personas que tienen la misma dignidad que nosotros, incluso que se han esforzado mucho mejor o mucho más que nosotros, y no gozan de nada de eso. Entonces, el agradecimiento es sencillamente levantarte por las mañanas y decir, bueno, por supuesto que en mi vida no todo es perfecto, por supuesto que en mi vida hay cosas que no me gustan y cosas que tengo que mejorar. Hay tantas cosas por las que tengo que agradecer. Las creencias de las que estamos hablando no son simples ideas. El filósofo José Ortega y Gasset decía que tenemos ideas y en las creencias estamos. Son formas de estar en el mundo. Si yo tengo ideas muy fijas de mí mismo, ideas muy fijas del mundo, yo estaré respecto a mí mismo y respecto a los demás, no en base a las posibilidades que esas realidades me ofrecen, sino a esas creencias que estrechan mi percepción. El gran desafío de estas creencias es descubrirlas porque están implantadas en el inconsciente. Exige un trabajo de observación, no de juicio, de exploración, y
constantemente dejarse envolver por la pregunta: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para reaccionar de esta manera? Si nos dejamos envolver por la pregunta, si tenemos paciencia, si tenemos confianza, hay una parte de nuestra mente que buscará la respuesta y de repente un día aflora la creencia y dices: anda, pero si esto es lo que yo pensaba. En el momento en el que la creencia disfuncional aparece, suele ser tan absurda que lo primero que te quedas es perplejo. A la vez te das cuenta de que es cierto, que eso ha estado imperando en tu vida. Y bajo la luz de la conciencia, esa oscuridad sencillamente se desvanece. Cuando nos hallamos frente a un reto, a un desafío complejo, esto no suele ser agradable. Se genera una tensión interior, una duda de si seremos capaces de resolverlo, de encontrar una solución. Y la tendencia es a abandonar, a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. A nadie le gusta esta sensación de tensión. Ahora bien, cuando tú tienes un motivo fuerte, cuando tú tienes una meta poderosa, cuando estás de verdad comprometido y aguantas, sigues notando esa tensión desagradable. Pero es que ahora el cerebro se encuentra con que no le estás dando una salida fácil. Y como una de las misiones fundamentales del cerebro es protegernos del dolor, él tiene que encontrar un camino para que salgamos de ese dolor. ¿Dónde lo haya? Abriendo dos ventanas. La ventana de la inteligencia y la ventana de la creatividad. Por eso, en esos momentos, cuando no tiramos la toalla, antes o después, se abre una puerta. Hay muchas seducciones, hay muchas fascinaciones en las cosas, hay muchos estímulos que de entrada nos lo prometen todo, y es muy fácil dejarse arrastrar, es muy fácil dejarse seducir, es muy fácil dejarse fascinar. Por eso necesitamos esa libertad y decir: a ver, este estímulo me está invitando a dar de mí lo mejor, a crecer y evolucionar como ser humano, y recordemos que crecemos y evolucionamos con los demás, en el encuentro, no en el egoísmo, sino en el encuentro. O por el contrario, me está llevando a un proceso donde poco a poco voy a perder el sentido de quién soy en realidad. Por eso no es una vigilancia desde la angustia, no es una vigilancia desde la obsesión, desde la preocupación, es una vigilancia desde el estar alerta. Lo mismo que estamos alertas, o podríamos estar alerta en relación a lo que comemos, en relación a las compañías que tienen nuestros hijos. Lo mismo necesitamos estar alerta acerca de estos estímulos. Si estos estímulos verdaderamente están fomentando el ejercicio de nuestra libertad y nuestro ideal de plenitud, o por el contrario, nos están empequeñeciendo, nos están transformando en objetos. Hay estados de ánimo que nos elevan a lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa atalaya, vemos las cosas con más claridad. Vemos posibilidades en el futuro que nos ilusionan y nos entusiasman. Nos sentimos más cerca de los demás. Somos más generosos. Somos más compasivos. Somos más comprensivos, tenemos más energía, más creatividad, más claridad. Sin embargo, cuando tenemos un estado mental que nos hunde,
tenemos menos capacidad de ver con perspectiva, nos tornamos irritables, nos centramos exclusivamente en nosotros, vemos a los demás como cosas, como objetos que nos pueden ayudar a conseguir las cosas o que nos las están dificultando. Por tanto, cambia por completo la relación que yo establezco conmigo mismo y con el mundo. Nosotros podemos tener un impacto tremendo a la hora de alterar nuestros estados mentales. Por supuesto, las circunstancias afectan, influyen. Lo que no hacen es determinar. Víctor Hugo, una de las cosas que dijo fue que la tragedia de las personas no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Porque cuando nosotros nos vayamos a donde nos vayamos, después de estar en este planeta azul, verdaderamente nos daremos cuenta de lo que es importante en la vida. Si eso va a ser importante en el momento de morir, ¿por qué no es también importante en el momento de vivir? La vida es una escuela para recordar lo que ya somos. Y en nuestro interior, nuestro ser, es unidad, es bondad, es verdad y es belleza. En mi experiencia personal hay dos grandes dimensiones que se abren cuando uno hace el viaje interior. La primera de estas dimensiones es el descubrir aquellas cosas de las que no te sientes orgulloso y que... lastrando tu vida. Tienes que entrar en contacto con lo que se denomina la sombra, la parte oscura, la parte que uno se ha negado a sí mismo, y es muy importante abrazarla, no rechazarla, no temerla, no huir de ella, no quedarse bloqueado ante ella, porque es curioso, esta sombra no es el resultado de la maldad inherente del ser humano, sino del profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. Y cuando uno abraza su sombra, es decir, abraza a ese niño herido, a esa niña herida, que se ha sentido pues no suficientemente querido, que no se ha sentido suficientemente valorado, en ese momento empieza un proceso precioso que es la sanación interior, es decir, la sanación desde dentro y la transformación del corazón, porque el corazón despierta. La segunda dimensión que nos encontramos y que es verdaderamente asombrosa es una dimensión de recursos y de capacidades que jamás imaginamos que podríamos tener. Hay recursos como la creatividad, la claridad mental, la paz interior, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, que tienen un poder transformador y que mientras no seamos conscientes de su presencia en nosotros, pues viviremos angustiados, llenos de tensión, tristes, amargados, frustrados, etc. Entonces, por eso considero que aunque el viaje interior no es un viaje fácil, es un viaje absolutamente precioso y me gusta recordar algo que leí hace tiempo.
escrito muy antiguo, que es el viaje interior es el viaje sin distancia, porque viajas de la cabeza al corazón. Entonces nuestra cabeza, nuestro intelecto suele querer controlarlo todo, dominarlo todo, llega incluso a asfixiar elementos fundamentales de la persona, mientras que el corazón es la sabiduría, es el reconocimiento de nuestra grandeza, es el conocimiento profundo de lo que es verdad, de lo que es realidad. Y ese viaje interior, pues claro, cuesta porque es abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra cabeza, nuestro intelecto, entrar en un terreno absolutamente desconocido y dejarse llevar solo por una palabra: confianza. Todas las prácticas de silencio bien llevadas, se sabe perfectamente que cambian la arquitectura cerebral, pero además en tiempos que jamás se hubiera considerado posible. Se sabe también que potencian el sistema inmune, que es fundamental para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Una persona que sea agradecida, que es otra forma de cavar en esa mina, una persona que sea agradecida es una persona que regula mucho mejor su tensión arterial y mucho mejor sus cifras de glucosa. Entonces, en el ser humano está perfectamente entretejida su dimensión física, anatómica, fisiológica, con su dimensión mental y su dimensión trascendental. La gran ventaja de esto es que todo impacto a nivel físico, impacto positivo me refiero, que tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, que por supuesto incluye al cuerpo, incluye nutrición, incluye descanso, incluye ejercicio físico, tiene un impacto directo en los procesos mentales. Las personas que hacen ejercicio físico, que cuidan su nutrición, son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, están más que visto. Y además afecta a su dimensión anímica, son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro y la función de su sistema inmune. Y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. Lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Te vas dando cuenta de que, claro, que muchas veces la irritación
hace que nos provoquemos unos a otros, pero detrás de la irritación, detrás de la provocación... Al menos la mayor parte de las veces no hay un deseo de dañar, sino es como el que está ahí, como el elefante en cacharrería, o sea, no sabe por dónde, cómo ventilar su tensión y la ventila a través de la agresión. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta en la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías.